El acento prosódico es el acento que le ponemos a las palabras cuando hablamos. Entonces, vean la parte de pro en prosódico y piensen en pronunciar. Prosódico pronunciado, el acento que se pronuncia. No me refiero al acento regional o de nuestros países, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar de acentos como de país, ¿no? Es un acento de acá. No tiene que ver nada con eso. El acento prosódico tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno dice una palabra en español, eh, automáticamente la palabra está construida por una serie de sonidos que se llaman sílabas. Una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, ¿verdad? Entonces, automáticamente siempre en español uno pronuncia con mayor intensidad, con mayor fuerza una sílaba en particular. Así funciona en español. Son palabras de dos sílabas, tres sílabas. Una de ellas siempre se pronuncia con mayor intensidad y es lo que le da el sonido que reconocemos de la palabra. Por ejemplo, a ver si le comparto un documento acá. ¿Ven una página en blanco? Sí. Sí. Le voy a escribir una palabra. Mira qué feo estuvo esto. No quiero suprimir. Y la palabra del día es, ustedes la pronuncian por mí. Cálculo. Se la acepto. ¿Quién más? Sigan, ¿qué hay más? Cálculo. Muy bien. ¿Otra forma? Calculó. También. Otra más. Calculó. También. Otra más. Cálculo. Ahí está. Esta palabra tiene tres pronunciaciones posibles. Cálculo, calculo y calculó. Las tres están correctas. Cálculo, calculo, calculó, pero cuando ustedes escuchan cada versión, saben que la aplican de una forma diferente, ¿verdad? Porque no se usan igual. Si digo calculó, o digo cálculo, o digo calculo, estoy pensando distintas formas de usar la palabra. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente el sonido. Estamos cambiando la intensidad de una sílaba. La estamos variando. Entonces, en cálculo, si yo pronuncio cálculo, ¿dónde puedes puesto la intensidad? Cálculo. Cálculo. La primera sílaba. En la primera sílaba, ¿verdad? Cálculo. Cálculo. Si digo calculó, ¿dónde la puse? En la segunda. La última sílaba. En la última sílaba, ¿verdad? Dije calculó, lo puse al final. Y si digo calculo, En la segunda. No lleva acento. en el Q, ¿verdad? En el Q. En el Q. Entonces, ese es el acento prosódico. Es la forma en que yo pongo intensidad en una sílaba en particular de cualquier palabra. Entonces, eso es lo que nos da el sonido que reconocemos para esa palabra. Acento prosódico es decir cálculo, calculo o calculó. O sea, poner un acento de intensidad en una sílaba de las tres que hay. Hasta ahí, ¿verdad? Eso es acento prosódico. El otro acento que tenemos, ese es, vamos a ponerlo así. Ese es el acento prosódico. El otro acento que tenemos es el acento el ortográfico, el acento ortográfico. El acento ortográfico es el acento que escribimos. Por ejemplo, aquí debe ir un acento. ¿Ven ese acento que estoy escribiendo yo ahora? Eso es lo que se llama el acento ortográfico. La rayita como tal, ese simbolito que vemos sobre la letra I o la letra O, se llama la tilde. Entonces, la tilde es la rayita. Entonces, tienen eso. Esta es la tilde es simplemente la rayita. Esa es la tilde. El acento ortográfico es el acento
escribimos. El acento prosódico es el acento que le damos a la voz cuando hablamos, cuando pronunciamos la palabra. Y el tercer acento que tenemos en español es el acento diacrítico. Ortográfico no lleva la tilde en la A. Sí, es así. Es en de gráfico. Ortográfico. Diacrítico. Así, así, diacrítico. Con acento diacrítico. El acento diacrítico es el acento que se pone en algunas palabras, casi siempre monosílabos, para cambiar el uso de la palabra. Entonces no cambia el sonido de la palabra ni cómo se pronuncia. El ortográfico, cuando se lee, te cambia cómo se pronuncia la palabra. El diacrítico no te cambia cómo se pronuncia la palabra, pero te cambia cómo usas la palabra. Por ejemplo, la palabra él y él. Existe un él con acento y un él sin acento, ¿verdad? Sí. Ustedes han visto cuando leen en español que a veces le ponen a leer acento, a veces no le ponen a leer acento, no la tilde, el acento diacrítico, porque se usa diferente. Por ejemplo, el acento con el él con acento es él me prestó un libro. Se refiere a una persona. Él me prestó un libro. Ese él es una persona, se le pone acento. El él sin acento sería el libro no era mío. Ese él de el libro no era mío es un artículo y por eso no lleva acento. Es un acento diacrítico de significado, pero al final, cuando hablamos, pronunciamos idénticamente la misma palabra, ¿verdad? Él y él. Él me prestó el libro era mío, suena igual. Entonces no es un acento de hablado, es un acento escrito que no cambia la pronunciación, simplemente cambia el significado de la palabra. Esos son los tres tipos de acentos que tenemos en español. El prosódico, pronunciado, el ortográfico, escrito, para marcar un cambio en pronunciación en la palabra, y el diacrítico, que no cambia la pronunciación, pero cambia el significado de cómo usamos la palabra. Nosotros, entre los tres, nos vamos a concentrar por ahora en el ortográfico. Y es lo que tiene la primera lección que tienen en el Blackboard, es sobre el acento ortográfico. Y lo primero que hay que ver es aprender a dividir las palabras en sílabas, porque tenemos que saber identificar de las sílabas que componen esa palabra, cuál de ellas se está pronunciando con mayor intensidad, ¿verdad? Tenemos que aprender ese dato primero para poder determinar si lleva acento escrito o no la palabra. Entonces, si yo digo una palabra como manera, ¿cómo ustedes separarían en sílabas la palabra manera? Manera. Separado en sílabas serían ¿qué? ¿Cómo? Manera. ¿Así? Sí. Sí. Correcto. La idea es, si ustedes se fijan, son tres sílabas. Entonces, la palabra manera, uno dice, tiene tres sílabas. Bien. Entonces, cada sílaba debe tener una consonante al principio. La M es una consonante, la N es una consonante y la R es una consonante. Consonantes son las letras del abecedario que no son vocales. ¿Cuáles son las vocales? En español, ¿cuáles son las 5 vocales en español? A, E, I, O, U. Son las 5 vocales. Todo lo que no sea A, E, I, O, U se llaman consonantes. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, todo lo demás que sobre es consonante. Cada sílaba debe comenzar con una consonante. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo separan la palabra palabra? Primera, ¿cuántas sílabas tiene palabra? 3. Primera, A. luego, La y Bra. correcto. Y otra vez ven que pa comienza con consonante, la comienza con consonante, bra comienza con consonante. Muy bien.
La idea de separar sílabas es casi siempre separar cuando hay consonantes consecutivas. Consonantes consecutivas. Por ejemplo, ven que hay una S, una T, una R consecutivas. Intentamos separar las consonantes consecutivas para que queden atadas a vocales, porque así se pronuncian. Hay tres consonantes que no se pueden separar porque forman un sonido único en la oración. Las tres consonantes que nunca se deben separar son las que son letras. ¿Cuáles son letras que se escriben con dos letras? Sonidos con dos letras. Le doy la primera. GH. ¿Cuál otra más tenemos así? Doble R. Ajá. Y la U. Doble L. La doble C. Yeah. Muy bien. Esas no se pueden separar nunca. Tampoco se separan combinaciones con B, con BR o PR. Combinaciones con P y con R no se deben separar tampoco. ¿Qué hacemos con construcción entonces? ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 4. 3, 4, ¿verdad? Más o menos está entre 3, tal vez hasta 4. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál sería la primera? C-O-N. C-O-N-S. ¿Hasta dónde? Con O-N-S. uno con S. S. Mira, lo que hacemos es lo siguiente. Nos quedamos con la S en la primera sílaba porque la quiero separar de la T. Recuerden que hay consonantes consecutivas, las quiero separar. Combinaciones con B, con R y con T no se deben separar. Entonces, la siguiente sílaba sería Truc. Truc. O, sí. Sí. ¿sigo o me detengo? No, Ah. sí. Sion. ¿Sigo o me detengo? Hasta ahí. Ahí. Exacto. Muy bien. Ahí están las tres sílabas. Construcción. Bien. Entonces, igual cada sílaba tiene una consonante al principio, ¿verdad? Tengo la C aquí, tengo la T y tengo la C. Y separé las dos consonantes que me dan problemas, que era la T y la S. Esa es la idea. Hay consonantes que separo y consonantes que no puedo separar. Si hay una palabra que comienza con aclimatar, vean que la primera sílaba ya contiene una vocal, ¿verdad? Entonces no podemos separar una consonante al principio de esa primera sílaba porque no existe la consonante, ¿verdad? Entonces no puedo hacer eso. ¿Qué hago en casos así? En casos así, la idea es poner la vocal solita y de aquí en adelante sí quiero una vocal en cada sílaba, ¿vale? Entonces para eliminarla porque no tiene consonante y de aquí en adelante continúo con la regla de tener una consonante en cada sílaba. La A ya está. ¿Qué más sigue? Li. Li. Luego, Ma. luego, Ta. muy bien. Y ves cómo a partir de la A comienza con C, comienza con M, comienza con T, cada sílaba comienza con una consonante, que es lo que queremos hacer. Esta es la idea general de lo que queremos hacer con las combinaciones de vocal, aunque sea una palabra como esta. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra innovación? Innovación. 4. 4. Va. 4. Primera sílaba sería N. I. I, N. la I solita. No, N. Y N. ¿Digo o me quedo? Ahí. Separo. Ajá. Luego, No. No. ¿cierto? N o B. Va. ¿Cierto? Sion. ¿Así? Sí. Correcto. Muy bien.
Vamos a hacer una más. Dificultad 3. 300. Dificultad 3. 300. ¿Cuántas sílabas hay? 2, Tres. 3. otra vez son todos. Yo Dos. comienzo. 3, O sea, 3, 3. bien, 3, así. ajá, Luego, Sí. bien, 6. Dos. bien, todo esto. 2, Sí. Correcto. Y cada uno tiene su consonante al principio, ¿verdad? Y la C la logramos separar de la S, ¿verdad? Y la N de la C. Separamos la N de la C, la S de la C, y cada sílaba tiene su consonante al principio. Muy bien. Vamos bien hasta ahora. Les quiero mencionar la siguiente palabra. Hay dos fenómenos. Una más. Sustancia. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra sustancia? Tres. 3. La primera, Sus. Luz. luego, Tan. An. y luego, Ya. correcto. 3 sílabas. ¿Qué tal la palabra sostenía? Se parecen, pero no son iguales. 3, La tiene sostenía. 3, Cuatro. 4. 4. La primera, Dos. 2. luego, 3, ¿cierto? Luego, Ni. ni, ni, y aquí tenemos dos opciones, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, ¿verdad? ajá, O puedo hacer esto, ¿cierto? Solo una es correcta. Solo una es correcta. Y la versión correcta es... Esta es la versión correcta. ajá, ¿Por qué? Por dos cosillas que le voy a mencionar. Voy a hacer dos cositas importantes. Hombre. Sí. No. Le voy a hacer dos números que tienen que ver con las consonantes, pero las vocales que están consecutivas en una palabra. Estamos hablando simplemente de las vocales. Vocales. 5 vocales y cuando aparecen 2 vocales consecutivas en una palabra, ¿vale? Vocales consecutivas. Como la palabra, por ejemplo, cierto, o la palabra agua, o la palabra creo. Son vocales consecutivas, ¿verdad? La I y la E consecutivas en cierto. La U y la A consecutivas en agua. La E y la O consecutivas en creo, ¿vale? El diptongo es unión. O es unión de vocales. En otras palabras, tenemos 2 vocales consecutivas y las vamos a colocar en la misma sílaba. Esto ocurre cuando hay una vocal débil y las vocales... No, sí. Esas son las vocales débiles. La I y la U y las vocales fuertes es la que quedan, ¿verdad? a, o, a, o. Esas son las vocales fuertes. Muy bien. El diptongo es la unión de vocales cuando entre las vocales consecutivas hay al menos una de ellas que sea débil. Piénsenlo así, la vocal es débil, aparte de débil es cobarde. Entonces, débil y cobarde. Y como es débil y cobarde, siempre quiere estar acompañado, ¿verdad? Entonces, como ven una vocal débil, cobarde, que le da miedo, quiere estar acompañada, así que si la encuentran consecutiva a otra vocal, no me dejen solita la vocal débil. Me la juntan en la misma sílaba. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a palabras como cielo. ¿Cómo dividen cielo ahora que saben que existe un fenómeno que se llama diptongo que te obliga a mantener las vocales unidas?
¿Cuántas sílabas tiene la palabra cielo? Dos. Una. Dos. Tiene dos, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Sie. Lo. Sie. Y luego lo. Muy bien. Y si yo les pregunto entre sie y lo, ¿dónde está el diptongo? Ustedes me dicen que está ¿dónde? ¿En qué En la sílaba? primera primera sílaba. En la primera. Muy bien, en el cielo. Si digo una palabra como esta, ¿cuántas sílabas tiene? Una. Una, ¿verdad? Ujú. Ajá. Porque la U es ¿qué? Débil, ¿verdad? Y la I es Débil. dos miedosas, Débil. más juntas todavía. No me separen las pobres debiluchas miedosas. Una sola sílaba. Uy. La palabra es deuda. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. ¿Qué serían? Primero, Da. Da. perfecto. Porque el diptongo está entre la E y la U. Porque ¿cuál de ellas es débil? La U. Au. La primera. La U. Muy bien. El fenómeno opuesto se llama el hiato o, o hiato o diptongo roto. Y el hiato diptongo roto es la separación de vocales. ¿Y cuándo se separan vocales? Cuando las vocales hay dos fuertes. Entonces, si hay dos vocales fuertes, se separan. Por ejemplo, la palabra creo, ¿cómo se separa? ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. La primera, Cre. Cre. la otra. O. O. Muy bien. ¿Y por qué separaron la E de la O? ¿Por qué la separaron? Porque son fuertes. Fuerte. Porque ambas son fuertes, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra leer? Una. Dos. Dos. Una E fuerte o la segunda E que es fuerte, ¿verdad? No la podemos decir, se van a pelear. Dos sílabas. ¿Vale? Ya. En otro caso, como el de sostenida que tienen ustedes, si ustedes ven la palabra sostenida, se la pongo otra vez aquí. Miren lo que pasa con sostenida. Si ustedes ven una palabra que se pronuncia o se escribe con el acento en la vocal débil, ven que aquí la I tiene una tilde, tiene un acento. No estamos diciendo sostenia, estamos diciendo sostenía, no sostenia. Tampoco estamos diciendo sostenía, estamos diciendo sostenía. No es sostenía ni sostenia, es sostenía, sostenía, con el acento en la I, marcado por esa tilde que tiene la I. En casos así, si ustedes ven o escuchan que una vocal se pronuncia con fuerza o está escrita con fuerza, automáticamente la tratan como una vocal fuerte. ¿Ves? Entonces, una vocal débil pronunciada con fuerza, automáticamente se calcula como si fuera una vocal fuerte. Entonces, lo que implica es lo que decían ustedes arriba. Por eso se separaba así. Ah. Porque la I acentuada es fuerte y la A es fuerte, son vocales fuertes, ¿vale? Y por eso es que separamos palabras como sostenía. ¿Cómo separamos la palabra competía? ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. Cuatro. Competí. Cuatro. Más o menos por ahí va la cosa. La primera sería ¿cuál? Con. Com. Luego, Te. luego, Y. A. muy bien. Separaron la I de la A, ¿por qué? Porque Fuerte. es fuerte. Ahí es fuerte. Muy bien.
Ahora ven lo siguiente. A ver si les voy a compartir. ¿Están viendo el mismo documento ustedes? Les voy a compartir otro documento. ¿Ven ese documento ahora? Ujú. Ujú. Yo voy a preguntar, ¿cuántas? La pregunta, la tarea es la siguiente. Yo le pregunto, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuáles son? Y si hay un diptongo o un hiato en la palabra. Ustedes deciden si hay diptongo o hiato. Y el número de sílabas y cuáles son. Economía, ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro. Cuatro. 5. Son 5. 5. Ah, 5. ¿Hay hiato o hay diptongo? Hiato. Hiato. Entonces van a separar qué letra de qué letra. Y La mi. hiato. La I de la A, ¿verdad? La I de la A. Ajá. Comenzamos. Lápices. E, luego Co. co, luego No. Mi. no. Y luego, Mi. luego, A. A. muy bien, 5 sílabas. E, co, no, mi, a. Son las 5 sílabas porque había un hiato. Biblioteca. Hay hiato diptongo. O ninguno. Biblioteca. Diptongo. ¿Dónde un diptongo? Sí, no tiene diptongo. Sí, tiene diptongo. O. En el blio, ¿verdad? En el blio está la U en un Diptongo en blio. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra biblioteca? 4. Biblioteca. 4. Primera, 4. Sí. Y. Blio. pi, segunda, Blio. Blio. blio, tercera, T. luego, K. muy bien. Virreinato, ¿hay diptongo o hay hiato? Diptongo. Diptongo, ¿verdad? La E y la I, ¿verdad? Ya. Entonces no me la separen. ¿Cuántas sílabas tiene entonces? 4. 4. 4. La primera es B. Rey. rey, Na. Na. To. no. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo más específico. Ahora, automáticamente, para poder separar correctamente, tienen que decidir si hay diptongo o hiato. Entonces, eso se hace mentalmente, automáticamente. Si no le queda mal la separación, ¿verdad? Si no lo hacen bien, el diptongo o el hiato, le queda mal la separación. Así que con decirme la separación, yo ya sé si entendieron si había hiato o había diptongo. Entonces, yo llamo Cristal, Grecia. Simplemente sepáramela. Cristal, Grecia. Grecia. Muy bien. Y me dice el número. ¿Habían cuántas sílabas? ¿Cómo? ¿Cuántas sílabas eran? 2. 2. Muy bien. Hernández, Ivonne. Sepáramela. Hernández. ¿Cuántos sonidos hay en la palabra Hernández? La primera es luego an, luego Des. ajá, exacto. Hernández. 3 sílabas, ¿vale? Emily, agua. Te la puse facilita. Ya me está dando Julio. Agua. 2. Cierto. Gabriela, veíamos. Gaby, veíamos. Sí. Son 3. ¿No? 3. Veíamos.
Casi, casi, fíjate, hay 4 simplemente porque la E es fuerte, ¿verdad? Ah, ajá. I con acento es fuerte y la A con acento es fuerte, no las pueden dejar juntas. Entonces la primera es P, luego Ajá. I solita, luego A solita y MOS. Entonces B, I, A, MOS. Está complicadita esa, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Eso es importante. Repasamos un poquito más el jueves sobre esto, pero quiero comentarles sobre eh, una serie de palabras que quiero que ya tengan en mente de cómo se escriben correctamente, porque son palabras que se confunden, que las conocemos, que las sabemos, que las usamos todo el tiempo, pero cuando la escribimos, a veces nos confunde un poquito ese tipo de palabras. Hablamos del A, ¿verdad? Siempre que la, déjame compartirlo, si me quito esto. Le voy a poner, le voy a dar una serie de palabras para que ustedes simplemente vean cómo estas palabras van escritas, que es muy diferente de cómo uno piensa a veces. Eh, sí, hay una palabra cuando uno dice un verbo que tiene el sonido ido o ado al final, como contado, ¿verdad? O contado o cantado. Palabras de este tipo o verbos que tienen ido o ado al final. Si yo digo yo he comido, yo he contado, yo he cantado, ese E, ¿cómo lo escriben? Con H. H, H-E, siempre. Si yo digo en lugar de yo digo él o Juan. Juan, Juan que A. Ah, ha comido, ¿verdad? Juan Ujú, ha ujú, comido, Juan ha contado, Juan ha cantado. Este, ujú. ¿cómo lo escriben? con H. H. Igualito. H. También tiene que tener H. Entonces, si la palabra suena con ido o ado, el sonido anterior es un E o una A, siempre tienen ese E y esa A con H. Eso se llama un presente perfecto y ese A y ese E vienen del verbo haber. Y ven que el haber tiene H. Así que cualquier versión de ese verbo como E o A también debe tener su H. Eh, en español, otra cosa que hace, cuando uno hace una lista, no lleva coma después de la palabra I. Eh, Esto fue lo que yo comí. Manzana, pera y uvas. Pero que yo lo hago así. Uvas sin H. Sí. Uno puede hacer esto, ¿verdad? Poner una coma aquí como se hace en inglés. En español no. En español siempre que uno hace una lista no pongan esa coma. Después de la I en español no lleva coma. En inglés uno pone and, coma, termina la lista. En español no se ponen coma después de la lista. A ver. Hay 2 palabras en español que siempre se escriben juntas. Si ustedes escriben vengo del parque, esta palabra nunca se escribe separada. Siempre que ustedes tengan un D y un E, se escribe una sola palabra. D. Sí. Siempre, siempre, siempre. Luego, esta otra palabra tampoco la escriben juntas, perdón, separada. Voy al parque. Cuando tengan un A y un E consecutivos, siempre se escribe. ¿Ven?
Entonces, estas palabras tampoco se escriben así en dos palabras. Siempre se escribe una sola palabra. Lo correcto es decir del, siempre, siempre, siempre. Lo correcto es escribir al, siempre, siempre, siempre. Voy al parque. Si uno dijera, van a traducir al español, Juan likes to sing. La frase Juan likes to sing. ¿Qué dirían ustedes en español? Juan le gusta cantar. Sí, Vamos a contar. Ujú. muy bien. Y ese es el detalle. Verbo gustar, no decir Juan le gusta gustar. Uno puede decir un a Juan. Y lo que falta es siempre, a veces se queda fuera esta A. Es indispensable que tenga una A. No se dice Juan le gusta cantar, se dice a Juan le gusta cantar. Yo puedo comenzar con le gusta cantar, es decir, le gusta cantar Juan. ¿Verdad que no suena bien? Uno dice le gusta cantar a Juan. Y si uno pone le gusta cantar a Juan, también cuando lo cambia de orden tiene que mantener el A. A Juan le gusta cantar. No la eliminen porque lo pusieron Juan al principio. Siempre hace falta poner el A antes de Juan. Yo digo, a través del tiempo, mucha gente ha llegado a este país. La palabra a través, ¿cómo la escribirían ustedes? A través. Otra vez. Nunca. ¿Con una palabra o dos palabras? Una. Dos. Ahí está el problema, ¿verdad? Deben ser dos palabras, así. A través del tiempo. Se escribe a través, siempre son dos palabras. Si yo digo, voy a la tienda, aparte de a la tienda, ¿cómo la escriben ustedes? ¿Una palabra o dos palabras? Dos. ¿Así? No. Ah, Voy la, a la ensaladera. Debe ser así. Esta es la versión correcta. Voy a la tienda. Porque esta otra palabra que tienen aquí significa algo diferente. ¿Qué significa? El ala de como el ala de un pájaro. Eso mismo. Es la que se comen ustedes cuando van a comer pollo. A mí no me culpo, yo como pollo. Y si yo digo, lo acusan de haber matado a su mejor amigo. Lo acusan de haber matado a su mejor amigo. Ese haber, ¿cómo lo escriben ustedes? Con H. H. H-A-B-R. R. H-A-B-R-U-R. A ver. Muy bien. Así es como se debe escribir. No lo escriban de esta forma. A de chica. Yeah. Así no lo escriban. Está incorrecto. Porque esto es un haber de mirar. El correcto es este es el haber que es correcto, ¿no? Yo digo, voy hacia la casa. Voy hacia la casa. ¿Cómo escribirían hacia? Voy hacia la casa. Con H. H. Con H y con C. Muy bien. De esta forma. Así, ¿verdad? No escriban así. Porque si escriben así, este es el continente, ¿verdad? Asia. Continente asiático. Es Asia. Entonces se escribe siempre como lo tienen acá con H. Muy bien. Quiero que tengan eso en mente. Sigan en la secuencia de lo que tienen en Blackboard. Recuerden siempre eso para que estén preparados para el jueves. El jueves repasamos un poquito la separación silábica y aprendemos cómo poner las tildes en las palabras. Y un poquito sobre el hiato y el diptongo cuando llevan acento.
Pero sobre todo lo que queremos hacer el jueves es aprender cómo y por qué y dónde se le ponen las tildes a las palabras en español cuando las escribimos. ¿Vale? Preguntas, dudas. Entonces bienvenidos al curso una vez más. Nos vemos el jueves a la misma hora. Gracias. Vale. Gracias. Adiós. Bye bye. Gracias, profe. Adiós. 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 Gracias.